tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Entre Empresarios. Luis Octavio Valtierra, quien los saluda y les da la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite por Heraldo Televisión, Canal 8 y por todo Heraldo Media Group. Mi querido Salvatore Garrido, ¿cómo andas? Mi querido Luis Octavio, ya listo para esta emisión de Entre Empresarios, como bien apuntas, aquí en Heraldo Media Group. Así es, y bueno, mi querido Salvador, últimamente hemos hablado temas legales, temas que tienen o que van muy vinculados precisamente con estas épocas septembrinas, tirándole a octubre, que van de la mano con el paquete económico. Para que te diviertas. Sí, diviertas, el famoso paquete económico, para que te diviertas, querido, para que te diviertas, querida, porque trae generalmente una serie de reformas, una serie de cambios, modificaciones que a todos nos afectan. Que por cierto, bueno, hace poco tiempo tuvimos la presencia de uno de nuestros socios en Garrido Licona para hablar del paquete económico y particularmente la reforma fiscal. Pero hoy tenemos a varios invitados que nos van a hablar no solamente del paquete fiscal, sino también del tema de la ley de amparo, que se presentó precisamente una iniciativa, así como también de lo que es la reforma a la ley en materia de comercio exterior. La ley aduanera, correcto. La ley aduanera. Así es. Bueno, como ustedes bien saben, previo a que aparezca en esa silla nuestro invitado de este bloque, nuestra producción prepara cápsulas informativas, educativas, donde nos dan un breve resumen de su vida, el cual vamos a ver ahora. El día de hoy, entre empresarios, nos acompaña Enrique Márquez, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 15 años de experiencia participando en proyectos de asesoría y atención de auditorías fiscales. Actualmente, es asociado del área de controversia y litigio fiscal en Garrido Licona. Acompáñanos a platicar con nuestro invitado. Bienvenido, mi querido Enrique Márquez, a Entre Empresarios. Te damos la más cordial bienvenida. Eso, bueno, ya tarde, pero gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás, mi querido ¿Qué tal, Enrique? doctor? ¿Todo bien? Excelente, Bienvenido, de maravilla. por favor. Muchísimas Gusto tenerte gracias. por acá. Oye, pues, a ver, ya dimos una brevísima introducción sobre el tema. ¿Qué te parece si nos das mayor contexto respecto a estos cambios en materia de amparo, esta reforma en materia de amparo? A ver, mi querido Salvatore, seguramente también querrás dar un contexto sobre qué es un amparo y un poco más. Es importante, sobre todo porque recientemente también ya entró en vigor y en funcionamiento lo que es la reforma judicial, en donde se constituyó ya el nuevo sistema judicial, y me parece que además de esto, con la iniciativa que viene en materia de la ley de amparo, pues hay varias dudas, varias cuestiones que hoy los empresarios están pues buscando que alguien les diga cuáles son los puntos clave que deben estar considerando. Entonces, partamos brevemente, Enrique, de esta reforma judicial. Finalmente, platícanos cómo quedó constituido, cuál es la situación, y después acerca de lo que es la ley de amparo, partiendo del amparo. Empecemos por la reforma judicial que ya entró en vigor. Enrique. Sí, gracias, Al. Básicamente en el tema, como bien lo mencionas, de la reforma a lo que fue el Poder Judicial, lo que se implementó fue un mecanismo por el cual iban a ser electos, en este caso, todos los jueces, ministros, magistrados que integran el Poder Judicial. Eso ya se implementó, fue una reforma constitucional que hoy en día ya lo vimos materializado. A partir del mes de septiembre ya entraron en funciones, digamos, la primer parte de todos estos juzgadores que fueron electos, y eventualmente ya tendrá que hacerse el siguiente año la segunda mitad. Como bien mencionas, ahorita ese cambio ya está implementado, ya está en marcha. Sin embargo, también como parte de las iniciativas que ha presentado en este caso la presidenta, viene también esta reforma a la ley de amparo, que esta ya es una modificación más en la parte del procedimiento que se tiene que revisar al momento de que tú solicitas el amparo y protección de la justicia federal, como se dice, para efecto de que pueda tener distintos caminos mucho más ágiles, que es lo que se pretende en un primer momento. Sin embargo, pues también existen algunas cuestiones que sí impactan al tema de suspensiones, por ejemplo, cumplimientos de sentencia, que son como los temas que están siendo como más relevantes en el medio. Ok, digamos que aquí, partiendo de esto, hoy se hizo ya la implementación del nuevo sistema judicial,
Correcto. Ya hay nuevos ministros en la Suprema Corte de Justicia. Inclusive. Ahí hubo un cambio completo, ya se cambió a todos los ministros. ¿Qué sucedió ahí? Básicamente en el tema de los ministros sí se hizo un nuevo, digamos, replanteamiento. Salieron ya varios de ellos. Básicamente incluso tenemos un nuevo presidente. Todo esto derivado de las elecciones que se hicieron. Perfecto. Continuaron únicamente 3 de las anteriores ministras que venían como parte de sus funciones y se integra prácticamente una nueva época en lo que sería la Suprema Corte de Justicia en la forma en la que va a estar analizando todos los asuntos que lleguen a ser, ser necesarios que se resuelvan, ¿no? Y bueno, desde luego eso es en la parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es Correcto. el poder de más alto nivel de impartición de justicia, ¿es correcto? Así es. Eso, digamos, cuando tú tienes un asunto de suma relevancia y trascendencia, lo usual es que sea la Corte quien tenga que emitir una resolución, porque se supone que ahí únicamente pueden llegar estos asuntos que pudieran tener una cuantía extraordinaria en casos, por ejemplo, de materia fiscal, o bien que son temas de carácter social que efectivamente pudieran tener un arraigo en todas las problemáticas que se tratan de solventar a través del Poder Judicial. De lo que también se conoce como una inconstitucionalidad. Correcto. Es decir, que atenta contra los derechos que nosotros como mexicanos tenemos, Enrique. Inclusive yo te diría como personas, ¿no? Exacto. Yéndonos a un tema muy, muy legaloide, por así decirlo, ya tenemos en la Constitución reconocidos derechos fundamentales, como puede ser derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho al trabajo, derecho a una vivienda digna, en fin, todo esto lo recoge la Constitución y justamente aquí es donde entra el tema del juicio de amparo, porque recordemos que nosotros tenemos una interacción constante con las autoridades. ¿Qué es en este caso el tema del juicio de amparo? Pues que evidentemente si una autoridad de repente pudiera tener un acto arbitrario o que no está pegado a lo que dice el marco regulatorio, pues nosotros tenemos la posibilidad de activar este mecanismo de defensa para tratar de buscar que estas autoridades dejen de estar vulnerando nuestros derechos, ¿no? O sea, pero solamente es contra actos de autoridad o también contra otras situaciones entre particulares, Enrique. No, únicamente el amparo va encausado a tú tener un mecanismo de defensa contra actos y yo te diría incluso omisiones de las autoridades. Ante un criterio naciente por parte de una autoridad, ¿en ese marco también aplica un amparo? Es decir, un cambio que de pronto una regulación que a lo mejor me afecta directamente, una práctica que en el pasado podía hacer y de repente resulta que ya no lo puedo hacer más. ¿Ahí entraría? Mira, un amparo para que puedas accionarlo, para que puedas promoverlo, en este caso, por ejemplo, que se presenta alguna iniciativa de reforma o una iniciativa de ley, forzosamente tienes que esperar a que se publique, ¿no? Y que entre en vigor para que pueda tener, digamos, esta materialidad en lo que posiblemente te podría afectar. Ejemplo, si ahorita con el paquete económico, como lo mencionaban al inicio de la charla, quisiéramos promover un amparo, la realidad es que este no prosperaría. ¿Por qué? Porque simplemente es una iniciativa. Tendríamos que esperar, en el caso de todas estas reformas que se están planteando, que pasen el proceso legislativo. Es decir, que se discutan en el Congreso, que se publiquen, que eventualmente ya se den a conocer a través del Diario Oficial de la Federación, que es el mecanismo de publicidad que tiene en este caso el gobierno. Y una vez entrado en vigor, bueno, entonces ahí ya podríamos evaluar el caso particular para saber si es un amparo que se puede presentar de forma preventiva, digámoslo así, cuando es autoaplicativo, o bien que forzosamente tuviéramos que esperar la afectación para que entonces en ese momento podamos promoverlo. Sí. Fíjate que en torno a esta situación, un amparo es un recurso legal a través del cual yo busco la protección contra cualquier acto de autoridad o ley que afecte mis garantías o mis derechos, Correcto. en este caso constitucionales, Así como es. persona, como mexicano. En este Así caso es. yo hablo de mexicano, pero en realidad es cualquier persona. Tiene derecho Así es. a esta protección legal. Si se viola alguna situación, viene el amparo, que no es otra cosa más que garantizar que tenga esa protección y para esos efectos se evalúa efectivamente el caso particular para darme o no la razón de esa protección. ¿Es correcto?
Tal cual como lo menciona Salvador. En este caso, por ejemplo, si el día de mañana yo estoy teniendo una interacción con distintas autoridades, llámese Secretaría del Trabajo, Hacienda, obviamente el SAT, evidentemente todas estas interacciones que tenemos con las autoridades, ellos van a emitir algunas resoluciones, actos que me pueden afectar en estos derechos, ¿no? Evidentemente lo que se busca es, a través de este mecanismo, darte a ti la posibilidad de defenderte en aquellas cuestiones que tú consideres que te están afectando, ¿no? Ok. Entonces, en ese escenario te preguntaría es, ¿cuáles son los tipos de amparo que generalmente podemos presentar? Es decir, ¿en qué casos? Danos ejemplos de amparos que por lo regular son los más comunes que se pueden presentar en general por las personas, porque esto no nada más abarca el mundo empresarial, sino también por las empresas. ¿Qué tipo de amparos? Ejemplos. Usualmente en materia, digamos, fiscal, lo usual es que tú promuevas amparos en contra de leyes. Lo comentábamos, inicia una iniciativa de reforma que puede ser en este caso presentada por la presidencia, y una vez que se establecen, digamos, nuevas reglas o se quiere implementar un nuevo impuesto, por ejemplo, lo usual es que lleven a cabo todo el proceso legislativo, se emite esta ley. Por ejemplo, hoy en día que se están modificando cuestiones de código fiscal, de ley de impuestos sobre la renta o de la ley del impuesto al valor agregado, ese tipo de, digamos, de modificaciones a las leyes es lo que te permite a ti presentar un amparo indirecto. ¿Qué es esto del amparo indirecto? Sin ser muy técnico, es que tú puedas presentar una demanda ante un juzgado de distrito para que analice la constitucionalidad de esa norma, ¿no? Puede ser una situación en contra de estas disposiciones, o bien, como lo comentaba con Octavio hace un momento, ¿no? Que tengamos que esperar una afectación. Ejemplo, vienen cambios en deducciones. Ahí tendríamos la posibilidad de que al momento yo de tener ya esta afectación, poder promover un amparo sin realmente esperar el tema de la presentación de la declaración anual, que es cuando se ve materializado esa afectación, ¿no? O igualmente, si sabemos que viene una norma que me va a obligar a mí a realizar ciertas acciones en algún tiempo en particular, pues eso me daría a mí la posibilidad de promover un amparo. Inclusive hasta yo te diría, hasta por multas que te puedan poner por temas de tránsito, obviamente existen medios ordinarios de defensa, pero se podría presentar también amparos en este tipo de casos. Ok. Ya es como uno de los ejemplos de los más comunes, ¿no? El tema fiscal, Sí, el tema de pago de exacto, impuestos. exacto. Viene también una situación, y estoy poniendo ejemplos, ¿no? En general, vamos a suponer que en este caso la autoridad determina que tienes diferencias en el pago de impuestos, hablando de la parte fiscal. ¿Ahí procede un amparo o qué procede? No, ahí, y esa es una muy buena pregunta porque viene encausada a una modificación que se está planteando en la ley de amparo. No, lo usual es que para que tú te puedas defender de este tipo de actos, tú tienes medios ordinarios de defensa. ¿Qué es esto? Un recurso administrativo, un juicio contencioso y eventualmente tienes un amparo directo. Pero la finalidad del amparo directo es verificar que la sentencia que te emitió en este caso el Tribunal Fiscal efectivamente haya sido correcta, haya sido bien analizada, no se le haya escapado ningún argumento. Pero eso es después de que entraste a un tema de litigio. Pero exactamente, en este caso, cuando son diferencias con la autoridad, primero se agota todo esto. Te das un tirito en tribunales para ver si tienes o no la razón. Y si los tribunales eventualmente dicen que no tienes la razón a ti como contribuyente, tú ya elevas este caso a un tema ya más constitucional ante la Suprema Corte, ¿es correcto? Se puede llegar a ese caso porque efectivamente cuando, digamos, en el camino largo que se tiene que recorrer para aventarte este tirito, como mencionas, con la autoridad, llegas al punto en donde pueden haber cuestiones inconstitucionales o que tú consideres que son inconstitucionales. E inclusive ahí se puede activar algo que es muy extraordinario, que es un amparo directo en revisión, que sí puede conocer en este caso la Suprema Corte, donde se analizan si efectivamente existen violaciones a los derechos considerados en la Constitución. Pero digamos que el amparo viene después de haber tenido un proceso legal en donde hubo una disputa y en donde cada una de las partes pone sus razones, sus fundamentos, y hay un tribunal que decide quién tiene la razón, y en función de ello ya contra esa resolución te puedes amparar. Así es. Ok. Ahora, puse un ejemplo del tema fiscal, pero déjame poner, porque, vamos,
el punto aquí es que veamos este concepto de amparo, en qué casos lo vamos a aplicar, porque creo que es relevante, y sobre todo después, cuáles son los cambios relevantes que vamos a tener en esta materia. Octavio y yo tenemos una disputa, una diferencia, en este caso en particular, y Octavio reclama algo y entramos a un tema de diferencia legal y entramos a una disputa legal, llámese pues una demanda en este caso. Ahí puedes promover un amparo, llámese comercial, por ejemplo, o llámese laboral, o llámese de cualquier índole. Ahí, en este caso, no entra el amparo. No. Primero entra también el tema de la discusión en tribunales, ¿es correcto? Así es. En este caso, como la relación que se tiene que analizar es digamos, es entre particulares, una cuestión mercantil, civil, primero tendrías que agotar todo el camino largo también de irte a un tribunal local en materia especializada, ya sea juicios civiles, juicios orales mercantiles, para que se pudiera solventar. Eventualmente, alguno de los dos pues, va a perder, por eso es el tema del litigio, ¿no? Exacto. Y entonces, eventualmente, en contra de esa resolución, sí existe la posibilidad de que se pueda dar el caso de subirlo a un juicio de amparo. Inclusive por ahí ha llegado a haber casos donde efectivamente entre cuestiones entre particulares se puede llegar a una situación donde la Suprema Corte atraiga el caso porque se pudieran estar considerando algunos aspectos de violaciones a la Constitución o derechos que deben de ser reconocidos, ¿no? Muchas veces esto aplica más para cuestiones como de carácter social, más como de organismos que buscan al cierto activismo, pero sí también esto se puede derivar de algún acto entre particulares. O incluso hasta un tema penal, vamos. En materia penal, vaya, existe obviamente el amparo que tiene sus propias reglas, es muy particular, e inclusive en algo que pudiera ser muy similares en arrestos administrativos, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos el tema del alcoholímetro. En su momento también el amparo era una vía súper socorrida para efecto de que pues, si te tenían que llevar por alguna situación, presentabas tu amparo, te permitían salir y ya eventualmente en lo que se definía si sí o no tenías que estar. Pero tú ya tenías tu amparo para que ya Oye, no te pero molestara. ¿por qué dices solía? ¿Por qué digo solía? Sí. Digo, ya se han emitido algunos criterios en este sentido de que primeramente el tema para que tú puedas impugnar el tema del alcoholímetro, lo usual es que tengas que agotar medios ordinarios, ¿no? Pero como parte del proceso es que a ti en automático cuando te identifican que tienes aparentemente este consumo de alcohol, te privan de tu libertad, es uno de los derechos que justamente se cuidan a través del amparo, ¿no? Pero sí, Ahora, en torno a lo que es el tema de estas reformas a la ley de amparo, o sea, las reformas son porque hace un momento decías que hay un procedimiento especial para el tema penal. O sea, estas reformas que se están contemplando a la ley de amparo, ¿es en general para todos los casos o solamente para actos administrativos? A ver, platícanos acerca de esta situación de la reforma a la ley de amparo. Sí, se están planteando cuestiones que les impactan a todos los tipos de amparo, no solamente en materia penal. Sí hay algunos que destacan en materia fiscal, sí incluso también se plantea por ahí alguna modificación en materia penal de delitos que tienen prisión preventiva oficiosa, y sobre todo cuando son temas de que tú debes de constituir una garantía en aquellos casos que los delitos no requieran que tú tengas un tema de prisión preventiva oficiosa. Pero digámoslo así, vamos a ponerlo como en dos vertientes, ¿no? Lo primero que le afecta a todo el mundo es que, por ejemplo, se están haciendo algunas modificaciones para el tema de la suspensión. ¿Qué es esto de la suspensión? Tú cuando promueves un amparo, lo que buscas es que el acto de autoridad cese para que te deje de afectar. Pero normalmente esto va a ocurrir hasta que concluya el juicio, donde se determinará si tienes o no la razón. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, imaginemos que yo soy dueño de un edificio y la autoridad viene a derrumbarlo. Si yo me espero a que concluya el juicio, muy probablemente ya se derrumbó y lo único que voy a ganar son pues nada, ¿no? Entonces, cuando tú presentas un amparo, solicitas la suspensión con la finalidad de que las cosas se mantengan en el estado en el que están en ese momento, con la finalidad de que prevalezca la materia del juicio. Esto, lo que está pasando hoy en día, es que las reglas o los requisitos que hoy en día los juzgadores deben de observar
para que te concedan el amparo se vuelven un poco más restrictivas o un poco más delimitadas en el análisis que se debe hacer por parte de los jueces. En medios se ha comentado mucho que este es un cambio que podría representar un reto para todos aquellos que queremos acudir al amparo. ¿Por qué? Porque eventualmente el hecho de que a ti ya te digan, oye, tienes que basarte, digámoslo, en este checklist, cualquier cosa que no encuadre o que no caiga específicamente, la consecuencia que tú vas a tener es que ya no te puedan dar la suspensión. ¿Eso en qué te coloca? Pues que en supuestos como este, pues aunque tú pudieras obtener una resolución favorable al final, pues probablemente tú tengas que estar soportando toda la afectación durante todo lo que dure tu juicio. O sea, los conceptos de suspensión pueden verse limitados. Correcto. De hecho, eso es una de las principales críticas que en el medio se está haciendo. Inclusive, en este caso, parte de la problemática que presenta o los grandes retos que presenta esta ley de amparo es justamente cómo los juzgadores de hoy en día van a implementar estas modificaciones. Puede ser una situación inclusive que de manera inicial se había comentado que esta iniciativa se iba a ver a través de legisladores sin haber un congreso, sin haber un tema de que esté abierto al público en general a través de estas consultas que se pueden hacer a especialistas y demás, porque se pensaba que iba a ser una reforma únicamente, digamos, en fast track. Lo cierto es que sí tiene muchas implicaciones y repercusiones, algo que pudiera ser muy procesal, pero que la realidad es que sí afecta al fondo de todos los asuntos. Sí. ¿Qué otros puntos controvertidos, Enrique, se tienen en esta iniciativa de reforma a la ley de amparo? ¿Qué es lo que hoy en día nos debería de preocupar como personas o como empresarios? Por ejemplo, en materia fiscal, uno de los puntos destacables que puede ser controvertido y no a la vez, desde la perspectiva en que lo mires, es, lo decíamos, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, un adeudo fiscal, te avientas ese tirito que mencionabas, ¿no? A través de un recurso de revocación, un juicio contencioso, un amparo directo. Todo ese camino largo es únicamente para definir si le debes o no a Hacienda. Y si sí le debes, ¿a cuánto asciende tu deuda? Ahora, ¿qué pasa después cuando tú ya lo tienes definido? Lo que sigue es que te lo cobren. Hoy en día, como están las disposiciones, lo que puedes tú hacer cuando vengan acciones de cobro es promover un recurso de revocación, un juicio contencioso, un amparo directo. Es decir, otra vez una vía larga para que la autoridad te pueda cobrar. Es la modificación que se plantea en la ley de amparo como tal, es, a ver, yo ya te di la oportunidad de que te pelees y ya sabemos pesos y centavos que me debes. Tú ya, hoy en día incluso se está haciendo la modificación, no solo a la ley de amparo, a Código Fiscal y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que ya no procedan medios ordinarios de defensa. Tú quieres pelearte porque yo te haga acciones de cobro, sí va a proceder únicamente el amparo. Es decir, están abreviando los tiempos. Ahí qué situación, digamos, crítica se puede presentar, que de repente la autoridad, y ha pasado, que llega directamente sin haberte dado la oportunidad de defensa a cobrarte estos créditos, ¿no? Entonces es ahí donde se presentan estas circunstancias en donde sí puedes afectar a aquellas empresas que ni siquiera hayan sido oídas y vencidas en un proceso previo a que te requieran de pago. Rápidamente, ¿va a haber más amparos o no va a haber más amparos? ¿El amparo se acabó o va a existir? No, el amparo va a existir, evidentemente es algo que sirve para que tú te puedas defender. Sí es un tema que tendremos que ver cómo se visualiza a futuro, pero el hecho es que al final es la única alternativa que nosotros como personas, individuos, empresarios, tenemos para defendernos de cualquier acto de autoridad. ¿La reforma al amparo será? Desafiante. Muy bien. Mi querido Salvador, se acabó este bloque. Enrique Márquez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Increíble. Queridas y queridos, nosotros vamos a hacer una breve pausa en este espacio titulado Entre Empresarios, que se transmite por Heraldo Media Group, Canal 8 de Tu Televisión, Heraldo Televisión y por las redes de Garrido Licona y asociados. Así que no se despeguen, vamos por un fresquito y ustedes acompáñenos que ya regresamos. Muy bien, ¿qué tal? Pues yo... Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona.
Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Bienvenidos de vuelta a Entre Empresarios. Agradecemos a Enrique Márquez, quien estuvo en el bloque anterior con nosotros, platicando sobre estas reformas a la ley de amparo. Así que, mi querido Salvador, seguimos con temas de reforma, seguimos con novedades. Pues con los paquetes, y otro de los puntos que se incorpora como parte de las reformas está relacionado con la parte aduanal, las leyes en materia de comercio exterior, que también están siendo sujetas de análisis y de discusión a través de una iniciativa de reforma fiscal, y para eso hemos invitado a dos expertos en esta materia. Octavio. De quienes vamos a ver una cápsula que nuestra producción preparó ahora. El día de hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Gilberto Ceballos, socio director Región Noroeste en Garrido Licona, con más de 31 años de experiencia en impuestos corporativos, así como especialista en temas fiscales y de nómina, principalmente centrándose en grupos globales de la industria maquiladora, manufacturera, minera, retail, entre otros. Ha participado como asesor en temas fiscales y de negocios, que van desde estructuras corporativas y mejoras de cumplimiento fiscal. También nos acompaña Ahmed Rodríguez, contador público por el Instituto Politécnico Nacional y abogado por la UNAM, con especialidad en impuestos por el ITAM. Con más de 15 años de experiencia, ha participado en distintas áreas del sector público, como el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. Actualmente es asociado en el área de comercio exterior de Garrido Licona. Acompáñanos a platicar con nuestros invitados. Gilberto Ceballos y Ahmed Rodríguez están con nosotros el día de hoy Entre Empresarios. Bienvenidos. Sí, Gilberto, qué placer. Salvador. Estimado Hola, Gilberto, ¿cómo andas? Todo dar. Gracias. Bienvenido. Por favor. Ahmed, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Bienvenido, gracias. por favor, adelante a las sillas de los empresarios, los emprendedores, los asesores y otras personalidades que nos han acompañado aquí, mi querido Salvatore. Pues afortunadamente, porque el tema de comercio exterior, Gilberto, Ahmed, pues ha estado muy en boga en este año, desde hace ya algún tiempo, en donde aranceles, en donde cambios, situaciones Que internacionales. vienen ruidos del norte, que inclusive trajeron del norte precisamente Del a mi norte. querido Gilberto, ecos de nuestro primo vecino, los Estados Unidos. Ya nos lo decías en tu última participación, mi querido Gilberto, en este mismo espacio, todos los cambios que traía, el cambio en los dos países se ha materializado en muchos ejemplos, mi querido Salvatore. Así es, y también en una iniciativa. Entonces, Gilberto, Ahmed, si nos pueden dar un preámbulo de hoy en día, cuál es el contexto que estamos viviendo en materia de comercio exterior y que los empresarios, pues obviamente están padeciendo o tienen que enfrentar. Y posteriormente nos vamos al tema de la iniciativa para identificar cuáles son los principales puntos que se deben de considerar con motivo de esta situación. Gilberto Ceballos. Gracias a los dos y gracias, El Heraldo, por el espacio. Fíjate que sí, lo decíamos hace como 10 meses, recuerdo muy bien, que el orden mundial del comercio cambió. Lo he estado diciendo en varias ocasiones. Somos muy suertudos nuestra generación, y digo nuestra, y volteo a ver a Salvador, porque nos ha tocado ver muchos cambios y nunca me imaginé que después de ver un mundo tan globalizado y que pensábamos que era el futuro del comercio, hoy estamos regresando
a lo que hace muchos años también nos tocó vivir en los 80s, donde el mundo estaba cerrado, más bien eran o temas de esquema de comercio regionales o incluso por país. Y hoy estamos viendo ese retorno, así es que nos tocó vivir. Hoy el país está respondiendo en gran parte a esto que estamos viviendo y es lo que vamos a platicar seguramente ahorita en lo que el Ejecutivo acaba de presentar en materia de reforma. Nota al pie de página, hasta llegaste con un té de tila. Recuerdo muy bien. Y hoy faltó el té de tila, by the way. ¿Lo tienes tu agüita? Mi querido Ahmed, breve contexto. Pues resiliencia para los productores, para los comercializadores, para los distribuidores, porque vienen retos en este contexto internacional, como bien señala Gilberto. El nearshoring pues se está evolucionando a una relocalización con diferentes grados y diferentes matices. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, si bien es cierto, quiere más cerca esta producción, está buscando también atraer a su país. Pero bueno. Que fíjate que aquí yo quisiera tocar este tema, ¿no? Seguimos hablando del nearshoring, pero parece ser que ante este contexto de aranceles y cambios, como tú bien apuntas, parecería que ese concepto pues ya no se va a dar. Gilberto, ¿el nearshoring sigue vigente? ¿Sigue todavía esta posibilidad de abrir la frontera, de invertir en México, de que nuestro país precisamente reciba esa inversión y que crezca en torno a este concepto de nearshoring? ¿O es ya algo que iba a ser y se quedó en un deseo? Gilberto. No, claro que el nearshoring sigue. Hoy, como región, y lo tengo que decir, seguimos y seguiremos siendo, con el favor de Dios, la región más productiva, más diversa y más efectiva del mundo en materia de producción, de manufactura. Nos necesitamos mutuamente, Estados Unidos, Canadá nos necesitan, nosotros los necesitamos a ellos. Y sin duda, Salvador, el tema de la próxima renegociación o revisión del Tratado de Libre Comercio, etcétera, va a reconfirmar eso que estoy diciendo. Hoy, empresas que quizás hoy no están en México, la única manera de accesar al mercado más importante del mundo, que son los Estados Unidos, nuestros vecinos del norte, pues era a través de venir y invertir en México, relocalizar, pero también está lo que el gobierno mexicano está haciendo con el Plan México y gran parte de la razón de ser de esta reforma que se está planteando y que se está utilizando como una herramienta de política económica para México, pues nos va también a permitir como país entrar a una nueva era de política industrial en México que se abandonó hace muchos años y que se está retomando afortunadamente por este gobierno. Es parte de lo que vamos a platicar hoy. Que si bien en la última participación que tuvimos contigo, mi estimado Gilberto, en este espacio particularmente entre empresarios, no hablamos del Plan México, sí hablamos de algo bien interesante y que puntualizabas, y era abrir el apetito para el empresario mexicano a no solamente subirse al nearshoring y dejar que digamos que básicamente la inversión extranjera hiciera todo el trabajo, sino era un llamado a la acción de tu parte para que el empresario mexicano espabilara y viera las oportunidades de negocio que se iban a generar internamente y que no tenían que caer en manos de terceros. El mensaje era, hay que abrir los ojos e ir a por esas inversiones, y esto pareciera que está potenciando ese mensaje que dabas. Por supuesto, es una gran oportunidad para México, para los empresarios mexicanos, y creo que esa es la parte de la que hay que hablar hoy también, ¿no? Vamos a hablar de comercio exterior, vamos a hablar de, en parte, cómo se desincentiva quizás un poco el tema de buscar proveeduría fuera. Están prácticamente cerrándole la puerta de atrás a las empresas asiáticas que habían utilizado a México como un puente de acceso a los Estados Unidos. Y sin duda alguna, Octavio, hoy es una gran oportunidad para el país y para los empresarios mexicanos. Sí, Ahmed, ya hablando de lo que sería la iniciativa que recientemente se presentó y que se está discutiendo en el Congreso, pues ¿cuáles son los puntos clave, controvertidos o que las empresas deben de considerar pues, en caso de ser aprobada esta reforma? Bueno, pues esta reforma busca consolidar lo que viene estableciendo el plan de fiscalización, el plan maestro de fiscalización que señaló el SAT. En esta etapa ha buscado darle un gran enfoque a lo que es el comercio exterior y para ello ha buscado que lleve a cabo
se fortalezcan sus facultades de comprobación, en sus facultades para revisar en este caso pues la base del impuesto, que es el valor en aduanas. Entonces creo que los empresarios deben de enfocar y tener muy presente esta situación porque el Estado se está modernizando para obtener esta información que posteriormente lo va a ocupar pues precisamente para verificar si estás pagando correctamente tus impuestos. Este tema es importante porque sí hemos notado, Gilberto, el que la autoridad en el último año y quizás un poco antes, en algunos años atrás, ha venido incrementando la recaudación y fiscalización, sobre todo en materia de comercio exterior, cosa que antes se concentraba en temas de impuestos federales. Hoy la materia aduanera, el comercio exterior y los impuestos vinculados con este concepto han sido muy, muy sujetos de inspección. ¿Es correcto mi comentario? Sí, en efecto, el gobierno ya se dio cuenta que dos de los 3 pesos que se recaudan en materia de IVA, pues proviene de el IVA en las importaciones. Entonces, su premisa de la que parte es no voy a crear nuevos impuestos, sino voy a mejorar mi recaudación. Y para ello está modernizándose. Justo ese comentario me llamó a mí mucho la atención porque entiendo que al hacer énfasis en el modernizarse y además con la experiencia que tienes tú, con un background también desde la otra cachucha, la de servidor público, hoy día como asesor de negocio, sabes perfectamente que ese modernizarse va enfocado estrictamente hablando a temas de tecnología, ¿cierto? Así es, como ustedes saben, pues ya las bases de datos que tiene el SAT son muy poderosas. Prácticamente conocen todas las operaciones mercantiles que se llevan a cabo. ¿Por qué? Porque se plasman en un CFDI, esa información viaja al SAT y pues tienen la posibilidad de hacer los cruces necesarios para detectar inconsistencias. Hoy un poco de broma y mucho de en serio, varios de nuestros asesores, Gilberto, han dicho que hoy día la autoridad conoce nuestras operaciones mejor que nosotros mismos, ¿cierto? Cierto, y de hecho, fíjate que algo muy interesante de lo que planteaba Ahmed, básicamente esta reforma, y déjenme regresar un poco al tema de la reforma de la ley aduanera que se está presentando como una iniciativa, ¿verdad? Tenemos que esperar a que se discuta, claro, etcétera. Sin embargo, hay 4 pilares de esta propuesta. Uno de ellos es el tecnológico y la digitalización. Como saben, el país ha invertido mucho dinero, la autoridad fiscal, hoy la agencia digital, que este gobierno está ya haciendo una realidad, es algo que el SAT ha utilizado y lo ha utilizado muy bien. Ellos tienen la experiencia, ellos lo han hecho bien, así es que hoy esta reforma plantea el lograr que, así como ya lo han hecho en otros temas fiscales, también lo van a hacer en comercio exterior, trazabilidad total. Esa es la palabra y eso es lo que creo que tenemos que transmitirle a nuestro público, a nuestra audiencia, que hoy lo decían, lo he escuchado en otros foros, hoy el cumplimiento no es un costo, no es un gasto, es una inversión. Queremos ver nuestro negocio a futuro, tenemos que invertir en el cumplimiento, porque en estos temas de comercio exterior, el incurrir en un incumplimiento podría implicar, créanmelo, con el nivel de multas que se están hoy planteando para el futuro en caso de que esta iniciativa se apruebe, podrían cerrar cualquier negocio, el que ustedes me digan, ¿ok? Entonces sí, este tema tecnológico hay que reconocerlo, lo han hecho bien y las empresas estamos obligados a hacer lo mismo y mejor, que es lo que estamos haciendo nosotros en Garrido Lecona. Sí. ¿Cuáles son las principales reformas? Ya hablaste de 4 puntos, pilares. 4 pilares. En esos 4 pilares, o si me puedes decir, ese es el primero. Este es el primero. El segundo tiene que ver con alinear nuestra legislación aduanera al Tratado de Libre Comercio, ¿sí? El evitar la evasión y la ilusión fiscal. Hay varios esquemas, regímenes, vehículos que las disposiciones aduaneras han establecido a lo largo de muchos años, como el recinto fiscal estratégico, como el depósito fiscal, que se habían utilizado por algunos contribuyentes de una manera, no sé si decirlo abusiva, pero al menos la autoridad así lo ve.
que no tenían la naturaleza realmente de buscar un no pago de impuestos. Exactamente. Hay muchos esquemas en comercio exterior que se crean para estimular, ejemplo, a los exportadores. Entonces, oye, si yo te permito importar temporalmente y tú al final del camino lo que importas no lo estás exportando, porque ese es el propósito de la certificación o de que hagas una exportación virtual a través de uno de estos regímenes que les acabo de comentar, etcétera, y lo haces para darle la vuelta y al final dejarme aquí el producto, pues te voy a tener que castigar. Entonces, un poco también la reforma va hacia allá. Y otro tema que ha causado mucho revuelo, que tiene que ver con el tema de los agentes aduanales. Hoy los agentes aduanales se está planteando una reforma para que ellos sean un motor del éxito de estos cambios. Porque así lo ha visto el gobierno también, considera que en muchas ocasiones no están haciendo todo lo que quizás deberían de hacer en lo que ellos, las responsabilidades que deben de asumir y cumplir ante sus clientes, en los servicios que proveen, y hoy se está yendo al otro extremo. Los están involucrando a un grado tal, inclusive con responsabilidades económicas, penales, Así es. que hoy la labor del agente aduanal, yo sí lo veo positivo. Si yo fuera agente aduanal, diría, bueno, pues se va a reevaluar mi servicio, voy a tener que inclusive revisar lo que cobro, porque voy a asumir muchas más obligaciones y muchas de ellas muy complejas. Así es que vamos a esperar, ¿no? Es un sector que seguramente hay muchas oportunidades quizás ahí en materia de amparo, etcétera. Habrá que esperar, esto está todavía verde, pero esos son los pilares, Salvador. Es tecnología y digitalización, alinear nuestra legislación a lo que viene en materia de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el tema de evitar la evasión y la elusión fiscal y finalmente pues el utilizar este cambio a la Ley General del Impuesto General de Importación y Exportación, usándolo como una herramienta de política económica para pues marcarle ahí el incremento importante a muchos productos que se traen hoy de Asia y que se quiere que se produzcan aquí. No va a ser fácil, ni creo que se logre de aquí al mes de enero. Esto es un tema de tiempo, no se va a lograr, es lo que muchos dicen. Habrá que ver ya en su momento con otros programas que existen hoy en día y que seguramente van a abrirse. De ahí el por qué no han todavía dado a conocer el IMEX 4.0, porque yo estoy seguro que el gobierno de México lo sabe. Al cerrar las importaciones de Asia, pues tendremos que buscar de dónde más traerlo. Si no lo podemos producir todavía aquí, pues habrá que abrir otros programas, buscar otras instancias. El mensaje importante aquí es no se preocupen, no todo es malo, hay oportunidades, solo hay que hacer la tarea, hay que ponerse a estudiar y a tomar decisiones. Sí, Mohamed. Sí, de hecho, yo creo que van a surgir oportunidades para nuevos socios comerciales para México, porque este incremento en los aranceles va a provocar que se busquen nuevas cadenas de suministro y aquellos países que tienen esos recursos pues se acerquen a México para buscar tratados de libre comercio o acuerdos complementarios. ¿Por qué? Porque se necesitan, hay una necesidad de intercambio de mercancía. Entonces, pues vamos a ver nuevas cosas a partir de este cambio. No quiero romantizar el escenario, pero sí quiero aprovechar la experiencia de ustedes para que me den una perspectiva de si esto resultaría apetitoso para este sueño bolivariano de todo el mercado de la Mercosur integrado con México. ¿Les suena que podría suceder? Pues vamos a atender sobre todo a qué capacidad tienen esos estados para proveernos de algunas materias primas, de algunas mercancías intermedias, productos intermedios que se necesitan para nuestros procesos, ¿no? Entonces, pues va a haber una gama de posibilidades porque hay algunos países como Brasil, como Argentina, que tienen pues ya un desarrollo tecnológico mayor. Brasil, que es un propio universo per se, ¿no? Mi querido Gil, ¿querías decir algo? Sí, fíjate que, bueno, coincido con Amede en el sentido de que obviamente va a haber muchas empresas extranjeras
que van a ver a México como una oportunidad, y no solo a México, a Estados Unidos. De hecho, lo que ha planteado el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, es justamente a muchas armadoras del mundo es, ok, quieren vender en México, vengan a invertir vender a Estados Unidos, vengan a invertir en Estados Unidos. Y de ahí la importancia de México, porque al final del camino todos sabemos que México tiene hoy un lugar en el mundo, no solo como un país de mano de obra barata, sino como un país con los mejores o de los mejores ingenieros en el mundo en muchas industrias, entre ellas la automotriz, la autopartera, muchas industrias que hoy reconocen a México, a nuestros ingenieros, como uno de los mejores lugares para venir a producir. Sí. Bueno, ya hablamos de los 4 pilares, ya hablamos de algunas situaciones y efectos que pueden existir. Entrando al tema de las reformas o los planteamientos que se están proponiendo hacer cambios, ¿cuáles son los que ustedes piensan son los más relevantes en esta relación con las empresas? ¿Qué es lo que debe de cuidar el empresario en estas reformas? Pues tener muy en cuenta la integración de su expediente de comercio exterior, o sea, el cúmulo de información, datos y documentos que debe de conservar a fin de que cuando la autoridad lo revise pueda acreditar que está cumpliendo correctamente. Aquí esto es porque, ¿cuál es la reforma en este sentido? Pues está robusteciendo la información, está pidiendo información, por ejemplo, del transporte internacional, de los seguros. O sea, hay reformas en donde te piden y el objetivo es que tú a llevar a cabo las importaciones proporciones más información. Y si me permites, a partir del 9 de diciembre con la manifestación de valor electrónica, es inminente que todos aquellos que llevan importaciones tengan en cuenta esta situación porque se la van a tener que entregar a la autoridad. Ok. O sea, va a haber una relativa fiscalización a través de lo que es el requerimiento de mayor información. Previo. O sea, te van a hacer, déjeme lo voy a poner desde esta perspectiva, en términos médicos, empresariales, te van a hacer una radiografía obteniendo diversa información, un estudio clínico para determinar si estás pagando correctamente los aranceles de una manera correcta, Gilberto. Y de una manera tan inteligente que le están pasando la obligación al propio contribuyente. Entonces, como últimamente ha sido, Gilberto. ¿Cómo le vas a hacer para decir que estaba mal si tú mismo me diste la manifestación? O sea, honestamente, han hecho su tarea y la han hecho bien. Yo creo que hoy la responsabilidad está de este lado, el convencer a nuestras empresas de que tienen que trabajar, tienen que invertir en tecnología y cambiar el mindset e identificar que el cumplimiento hoy es una inversión que vale todo, no solo en México, en el mundo y hay que invertir, no hay de otra. Y dejaste ver también a un jugador que se va a volver fundamental en este proceso, Ahmed. Lo dejó ver Gilberto, paso la palabra contigo. El tema del agente aduanal, porque pareciera que, como ya mencionaba también Salvador, como mencionaban los tres, esta tendencia a tener responsabilidades compartidas con todos los jugadores en un proceso, parece que ya también se está trasladando a este medio. Sí, quieren recobrar la función social que juega el agente aduanal. Es un auxiliar tanto de la autoridad como del importador. ¿Por qué? Porque él es el especialista técnico que tiene los conocimientos. Porque el comercio exterior se ha especializado de una manera que sí necesitas gente sumamente preparada. Entonces, creo que esta nueva interacción que se va a dar va a implicar nuevos ajustes, nuevos cambios, se van a especializar algunos agentes aduanales en determinados productos a través de determinadas aduanas y obviamente, como va a tener que soportar mayor responsabilidad, pues va a pedir mayor información. Es decir, si no se va a atrever a dar un paso sin contar con la evidencia o con la documentación que en su momento, cuando la autoridad le requiera a él, pues pueda dar la cara de pues, la situación que él dictaminó. Oye, me llamó la atención el tema de evasión o elusión fiscal a través de esquemas que son agresivos. Eso hoy el SAT lo está atacando ya en impuestos federales, pero aquí va a ir duro, Gilberto. Sí, por supuesto. Hoy mi reflexión siempre es en este sentido. Si hoy sabemos que una transacción implica, a pesar de que esté regulada técnicamente, pero implica ir en contra del espíritu de la norma,
hay que pensarlo 2 veces y hay que acercarse con la gente que sabe y que te va a dar siempre el mejor consejo, no para ganar honorarios, sino para que tú estés a salvo. Sí, por ejemplo, hay esquemas en donde se simula tener una maquila, una importación-exportación, y eso hoy pues es lo que justo ha sido utilizado de manera abusiva y que el SAT, llámese la administración que es la actora en recaudación, va a estar vigilando profundamente. En ese sentido, Gilberto, Ahmed, ¿cuál sería la reflexión que ustedes le darían al empresario, a las empresas? Pues que se acerque con su especialista en comercio exterior, porque cada empresa es diferente. Entonces, el especialista le va a brindar pues, la certeza jurídica de que efectivamente está juntando los elementos pues, para acreditar esa situación. Es indispensable que exista esa comunicación. ¿Por qué? Y hay que pensar antes de prevenir, vaya. Gilberto. Todas las empresas que están inmersas en el tema de comercio exterior, la recomendación es hagan hoy un diagnóstico. Necesitamos saber dónde estamos parados y cómo enfrentar lo que viene. Perfecto, Rápidamente, pues, ¿hay apetito de inversión? Así en 20 segundos. Por Tú que estás en la región fronteriza. Por supuesto. Vamos duro y vamos para adelante. Vamos duro y vamos para adelante. Canta, coño. mi querido Luis Octavio, Mi querido pues, siempre Salvatore. hemos dicho aquí, somos promotores de inversión y exportación y Vamos ahí. Por eso no se pierdan Entre Empresarios todos los martes en punto de las 10:30 de la noche por este espacio titulado Entre Empresarios en Heraldo Televisión, Heraldo Media Group. Un beso, los queremos mucho. Chau, bye. Nos vemos la próxima semana. No se nos vayan a perder. Bye, bye. Muy bien. Súper.